Hola, mi nombre es Silvia Ramírez Gil y voy a hablaros sobre el trastorno por el déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre este trastorno? Pues es un trastorno que se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad, o dificultades en el control de los impulsos. ¿Cuáles son las causas que caracterizan este trastorno? Pues bien, estas causas pueden ser genéticas, con factores como infecciones en el embarazo de la madre, orgánicas, como deficiencias en algunas áreas cerebrales, o ambientales, que se dividen en prenatales, perinatales y postnatales. ¿Cómo se puede evaluar este trastorno? Pues bien, mediante una evaluación escolar, test, cuestionarios y escalas, entrevistas a los padres, la observación y la evaluación médica. La evaluación escolar es muy importante, ya que ahí detectamos las deficiencias que se tengan en la escuela, conductas que presente este niño y partir de ahí. Los test, cuestionarios y escalas son test que se pasan a los niños para detectar en qué nivel se encuentran y qué nivel educativo tienen, y a partir de ahí empezar a trabajar. La entrevista a los padres es esencial, ya que los niños muchas veces no son conscientes de su trastorno y ellos nos pueden informar sobre su historia médica. Es muy importante la observación directa, pero que el niño no se dé cuenta. Y por último, es necesario tener una evaluación médica, un historial médico, para poder trabajar mejor con el niño, ver qué medicaciones está tomando. Este trastorno lo podremos determinar según unos criterios que se establecen en el manual DSM-4. El trastorno lo tenemos en tres etapas: el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Los criterios del déficit de atención son: no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. No sigue instrucciones o no finaliza tareas. Tiene dificultades para organizar tareas y actividades. Evita, le disgusta o se renuerte en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Extravía objetos necesarios para tareas o actividades, se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes y es descuidado en las actividades diarias. Respecto al factor de hiperactividad, presenta los siguientes ítems: mueve en exceso manos o pies o se remueve en su asiento. Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado. Corre y salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Está ocupado o suele actuar como si estuviera impulsado por un motor. O habla en exceso. Y como ítems de la impulsividad, encontramos que el niño emite bruscamente las respuestas antes de haber sido terminadas las preguntas, tiene dificultades para esperar su turno y interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Este trastorno presenta tres subtipos. El tipo predominante inatento sí presenta 6 ítems sobre los ya comentados del déficit de atención. Después tenemos el tipo predominante impulsivo, sí presenta 6 ítems de los ya mencionados entre hiperactividad e impulsividad. Y tenemos el tipo combinado, sí presenta los dos subtipos antes ya mencionados. Bien, ¿qué tratamiento se puede presentar ante este trastorno? Pues tenemos 4 tipos. Primeramente el farmacológico, a través de fármacos. ¿Cómo? Pues se administra al niño estimuladores del sistema nervioso, que son los que más se aplican en estos casos. Después, si no se pudieran aplicar estos fármacos, se aplicarían antidepresivos tricíclicos. Y por último, inhibidores de la recaptación de la noradrenalina. Después tenemos que trabajar en el ámbito psicológico, como mediante el manejo de contingencias,
mediante terapias conductuales hacia los padres para que sepan cómo trabajar con los niños, mediante intervenciones cognitivo-conductuales y entrenamiento en habilidades sociales. Otro ámbito a trabajar es en el ámbito psicoeducativo. Es muy importante que los padres conozcan el trastorno para saber a partir de ahí cómo tienen que trabajar con los niños. Además, en ellos es muy probable que tengan problemas por no saber cómo trabajar con ellos y a veces se sientan inútiles. Por eso es necesario que nosotros asesoremos y les demos información de cómo tienen que actuar con ellos. Y después también tenemos el manejo de contingencias. Tenemos que asesorar cómo tienen que hacer refuerzos positivos y negativos a sus hijos. Y por último tenemos el tratamiento psicopedagógico, mediante la orientación a los padres y el programa de intervención hacia el alumno, para que él mismo se haga autorrefuerzos y para que resuelva él sus problemas correctamente. Y por último, comentar que existe una comorbilidad entre este trastorno de déficit de atención con hiperactividad con otros trastornos, como por ejemplo el trastorno de conducta, el trastorno de ansiedad, trastornos afectivos, trastornos del sueño, problemas de rendimiento académico, lesiones y accidentes, tics y el trastorno oposicionista desafiante. Y esta es toda mi exposición. Muchas gracias.